Estamos nuevamente con nuestro estudio del libro de los Hechos, que es un excelente estudio del panorama del Nuevo Testamento en realidad. Pues entendemos que el libro de Hechos es un libro que abarca los primeros 30 años de la iglesia, ¿verdad? Y entonces muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante el tiempo de los Hechos, ¿no? Estuvimos la anterior vez mirando cómo es que hay 30 años y en ese espacio de tiempo, pues los viajes misioneros de Pablo y diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos a estar mirando ese cronograma de tiempo. Hay muchos libros que han sido, como digo, escritos durante ese lapso de tiempo. Entonces, el libro de Hechos es un estudio fascinante de entender de que estamos en transición de la etapa de donde Dios estaba trabajando con una nación específica que Él escogió para sus planes y designios para hacer conocer su grandeza, su carácter. Por medio de esta nación iba a traer su luz a las naciones. Y pues ahora ha dejado de trabajar con ellos mediante esta nación, ante las naciones, y ahora está trabajando con una entidad nueva, un nuevo hombre que llama Efesios. Y pues este nuevo hombre es compuesto de todas las naciones ahora, ¿no? Y entonces esto es bastante interesante. Muy bien, entonces estamos en Hechos capítulo 3 y vamos a mirar en este pasaje aquí lo que en realidad es el primer milagro de Pedro. Y acabamos de ver el primer mensaje de Pedro, el primer sermón de Pedro. Se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Y ahora estaremos viendo el primer milagro de Pedro. Entonces vamos a dar lectura de los primeros 10 versículos, que dice así a continuación: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saliendo, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces aquí vemos al doctor Lucas explicando cómo este mendigo, esta persona que estaba sentado toda su vida, ahora milagrosamente está saltando y alabando a Dios. Y varias veces menciona saltando y alabando a Dios. Una persona cuando sufre, por ejemplo, una persona normal, común y corriente, cuando sufren un accidente, ¿verdad? Y quedan un poco de tiempo, vamos a decir, algunos, puede ser inclusive semanas, pero un tiempo quedan en cama, sin poder moverse. Pues luego nuevamente, por ejemplo, para volver a caminar, si es que la pierna fue herida o algo,
requiere bastante tiempo y terapia, ¿verdad? Para que esa persona, sus músculos, sus tendones, etcétera, vuelvan a funcionar correctamente, ¿verdad? Y a veces la parte más difícil de una herida es ¿no? En un caso de estar mucho tiempo en cama. A veces lo más difícil es luego la terapia que tiene que suceder. Toma mucho tiempo, ¿verdad? Que los músculos otra vez se acomoden, etcétera. Y aquí tenemos un caso donde desde toda la vida este mendigo estaba sentado fuera del templo mendigando, etcétera. Y interesantemente, de un momento a otro, el hombre está saltando y alabando a Dios. Entonces, muy interesante, obviamente un milagro. Y vamos a desempacar entonces estos versículos. Nos llama la atención como digo, que Lucas, el doctor Lucas, haya mencionado tantas veces que este hombre está andando, está saltando, ¿no? Pues es un milagro médico, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 3, y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Bien, entonces, tal como lo habían hecho siempre, Pedro y Juan continuaron adorando a Dios en el templo. Fueron allí a orar a las 3 de la tarde, la hora de la oración en el templo. Ahora, interesante, ¿verdad? ¿Por qué están continuando en el templo? Bueno, bueno, número uno, estamos en una etapa de transición. Todavía están todos en Jerusalén. No había habido la dispersión. Y además estos creyentes del Antiguo Testamento, porque probablemente varios de ellos, los discípulos incluyendo, eran discípulos de Juan, y pues, y judíos, ¿no? Y entonces ellos habían ido siempre a alabar y al templo, ¿verdad? A orar, etc. El sistema sacrificial no nos dice que están practicando. Además, tenemos ya el velo ha sido partido, quebrado en dos, ¿verdad? Interesante aquello. Entonces eso seguramente, no sé, me imagino que eso está bajo reparación o algo por el momento, ¿no? Pero aquí vemos que ellos están yendo a orar a las 3 de la tarde, están yendo al templo, ¿bien? Y en el versículo 2 dice, y cierto día, y había un hombre cojo desde su nacimiento, o sea, este hombre ha sido cojo mucho tiempo, entonces sus piernas están encogidas. Usted ha conocido probablemente un cojo, una persona que es paralítica o una persona que no ha podido caminar y su pierna o piernas están totalmente, sus músculos no se han desarrollado, ¿verdad? Y al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Y estamos todos nosotros conocemos bien esta escena, ¿verdad? Esto todavía se ve bastante allá en Bolivia, entrando a los templos, especialmente los templos católicos. Vemos, ¿verdad?, mendigos que están afuera pidiendo limosna, ¿verdad? Y entonces esperan la caridad de la gente. Un hombre cojo de nacimiento se sentó a la puerta más frecuentada del templo, un buen sitio para mendigar. Ahora, este nombre es el único lugar que se llama a esta puerta la Hermosa. No sabemos exactamente de qué puerta está hablando aquí, pero probablemente es la puerta al este, ¿no? Que tiene mirada hacia el este, que es donde está el Valle Kidrón, ¿verdad? Bueno,
no sabemos con exactitud, pero posiblemente sea ese. Como digo, es el único lugar que se le llama la puerta hermosa aquí, en este lugar. Versículo 3 nos dice, y había, bueno, vamos a esperar que se actualice esto. Me está dando dificultades nuevamente. Ahí está. Ok, perdón. Ahí está. Entonces, vamos para atrás, creo. No, ahí estamos. Ok, bien. Y el versículo 3 nos dice, viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Okay, entonces él les ve entrando y vaya sorpresa que les va a dar, ¿no? Estos hombres. Porque, mire, dice, este cojo suplía sus necesidades al mendigar. Pero la respuesta de ellos es interesante. Este hombre cojo era bien conocido porque él mendigaba en el mismo lugar del templo todos los días, ¿no? Desde su nacimiento, dice, estuvo todos los días. Entonces era una escena frecuente donde uno iba y afuera del templo siempre estaba este hombre mendigando. Debido a que el hombre cojo había estado en este lugar por muchos años, Jesús debió haber caminado cerca de él muchas veces sin sanarlo. Entonces eso es interesante, ¿verdad? Pues hoy en día es como que se está enseñando un Jesús que vino a sanar a todos los enfermos y a todos los pobres, ¿verdad? Es como que persona que Jesús veía, ¿verdad? Él lo sanaba, lo curaba. Como que hoy día, como que por soplo, ¿verdad? Y todos sanados, ¿verdad? Supuestamente. Pero fíjense que este mendigo desde su nacimiento está en esta puerta, tal vez probablemente la más transcurrida del templo. Jesús entró muchas veces. Es más, Jesús hubiera estado ahí desde sus 12 años, que estuvo ahí, ¿se acuerdan? Y luego pues toda su vida está yendo y visitando el templo, etc. Y en su ministerio especialmente. ¿Dónde estaba este cojo que Jesús no lo sanó si Jesús está sanando a todo el mundo? Pues evidentemente el cojo sí estaba ahí, pero Jesús no lo había sanado. Y es porque Jesús no vino a sanar en ese sentido. Jesús no vino a sanar a todo el mundo, a quitar la pobreza a todo el mundo. Jesús no vino a traer lo que hoy día se lo conoce como justicia, ¿verdad? Social. No vino a traer eso, no en su primer visita, no en su primer visita. En su segunda visita, eso será muy diferente, ¿ok? Pero hay que hacer esa distinción. Cristo vino a sanar sus heridas, pero heridas espirituales. Por sus llagas fuimos curados. ¿En qué sentido? No curado físicamente, pero curado espiritualmente. Todos los que son de la fe de Jesús han sido curados, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué curó a algunos Jesús? ¿Por qué sanó a algunos y no a todos? Bueno, Jesús estaba afirmando su deidad, su persona. Estaba confirmando quién era. Y ahora vamos a ver a los apóstoles con el poder del Espíritu Santo por primera vez, ¿verdad? Por primera vez están efectuando milagros, ¿ya? Y esto es algo nuevo. Y esto es algo tremendamente poderoso, demostrando de quiénes son estos hombres y pues evidentemente habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y eso es parte de lo que está sucediendo aquí. Tenemos que aclarar aquello. Dios diseñó las sanidades para verificar que el mensaje sanador verdaderamente venía de Él. Jesús nunca tuvo la intención de aliviar todos los sufrimientos durante su primera venida. Ojo,
su primera venida. Ahora, en la segunda venida será muy diferente, ¿ok? Será muy diferente. Y eso es un reinado que Él vendrá a establecer aquí sobre la tierra. Traerá justicia sobre la tierra, ¿ya? Y será pues una verdadera justicia, ¿no? No parcial, no una justicia corrupta, ¿verdad? Que entre los hombres pues no podemos, ¿verdad? No podemos, somos vendidos, ¿verdad? Al pecado, como dijo Pablo, ¿verdad? El hombre no puede gobernar en perfecta justicia, pero un día Jesús sí lo hará y demostrará su justicia aquí en la tierra. Pero en su primera visita, Él vino a establecer su identidad y una vez estableciendo su identidad fue a la cruz a morir, ¿no? Para que no haya ni una duda quién era quien estaba muriendo por nuestros pecados. Entonces, muy importante aquello. Y ahora estamos viendo este acontecimiento con los discípulos. Pues está afirmando quiénes son en realidad. Versículo 4 dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Bueno, pues el mendigo, pues normalmente, como no mira generalmente, ¿no? Para arriba, generalmente todo el mundo que está entrando y tiene su sombrerito o su, ¿no? Y se cansa pues de mirar arriba todo el día, entonces generalmente no tiene la mirada puesta en cada persona, etcétera. Pero en este caso, Pedro le para y le dice: míranos, ¿no? El hombre cojo llamó la atención de Pedro, ¿no? Y entonces luego Pedro consiguió la suya. O sea, el hombre cojo le dice: ayúdame, ¿no? Dame una limosna. Y entonces Pedro le dice: mírame. y entonces, a ver, vamos a ver qué acontece aquí en el siguiente versículo. Debido al caos en esta ocupada área del templo, Pedro exigió que el cojo le prestara atención a él, ¿no? Teológicamente, los judíos creían que todos los problemas físicos venían como resultado de los pecados de la víctima o de sus padres, lo cual era un mito y absolutamente no bíblico. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y cuál fue su pecado, no? Por ejemplo, hablando del ciego de Juan 9, ¿verdad? Y Jesús dice: no fue su pecado, sino fue para glorificar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y claro, Él demostró nuevamente su deidad cuando le salvó, le sanó de su vista a este hombre, ¿no? Y luego el hombre es perdonado de sus pecados también. Pero entonces aquí los judíos creían, ¿verdad?, que era por algún pecado que había acontecido, que había hecho este hombre, pero eso sabemos que por muchos pasajes no es verdad, no es consistente. Es decir, no todo enfermo es por causa de pecado. Ahora, versículo 5 dice: y él los miró atentamente. O sea que así como el mendigo le llamó la atención a Pedro, ahora el mendigo está prestando atención a Pedro, esperando recibir algo de ellos, ¿no? Claro, el mendigo está esperando una moneda, ¿no? Algo fraccionado. Y entonces, ¿no? Probablemente está como que queriendo sacar la mano para recibir, ¿verdad? Y interesante, pero lo que sucede. Con compasión genuina, Pedro ordenó al hombre a levantarse y caminar por la autoridad de Jesucristo. Imagínese cómo es posible. Mire, dice: pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de el Nazareno, anda. Ahora, yo no sé cómo funcionó en este caso, pero en muchos casos, para ser sanado
o algo, tenía que haber una fe, ¿verdad? Tenían que tener fe y tu fe te ha sanado, decía Jesús, ¿verdad? Ahora, en este caso no sé cómo decir, pero al parecer no hubo una fe en que se iba a sanar. Fue sano, así de sentado ahí tal cual donde estaba, y el hombre reconoció que había de repente vida en sus piernas, ¿verdad? Y wow, se levanta y empieza pues a andar y a saltar y a gozarse, ¿no? Ahí. Impresionante esta escena, ¿verdad? Hubiera sido lindo estar con el celular y filmarlo, ¿no? Y tenerlo este acontecimiento por siempre, así en video, ¿no? Pero bueno, más bien lo tenemos en las escrituras, escrito. Entonces es dejado a nuestra imaginación un poco cómo aconteció. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Fíjese que, ¿verdad? Fue levantado este hombre. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, ¿no? Interesante eso. O sea que no fue tanto la fe del hombre, en este caso al parecer, fue sino Pedro, que enteramente, es decir, Pedro, levántate y anda. Pero Pedro le levanta. Y luego sus pies y tobillos cobran fuerza y el hombre empieza a hablar, ¿verdad? O a andar. Pedro tomó la mano derecha del hombre cojo y lo levantó. El hombre estaba completamente e instantáneamente curado de su problema de por vida. Qué increíble. Y claro, aquí su problema físico, ¿no? Fue curado en ese instante. Y entonces la gente, pues, observando, etcétera, pues no hay duda, ¿verdad? De quiénes son estos hombres. Pues tienen un poder sobrenatural de repente. Y dice, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. O sea que no se queda afuera, el hombre quiere entrar, va adentro, claro, toda su vida había estado afuera y su oportunidad de entrar, pues en esta ocasión está entrando al templo con ellos y alabando y saltando, alabando a Dios. Luego dice, saltando, lo cual el doctor Lucas repite varias veces, enfatizando una sanación completa e instantánea. Como digo, aquí no hubo necesidad de terapia intensiva, física, de fisioterapeuta ni nada de eso. Esto fue algo instantáneo, fue milagroso esta sanación, ¿no? Entonces, saltando demostró que los nervios, ¿no? Las conexiones cerebrales, el tono muscular, etcétera, todo instantáneamente funcionaba en este hombre que nunca antes había caminado, ¿no? Esto es algo que el doctor Lucas está explicando, está escribiendo, lo pone como algo notorio, algo que vale la pena escribir, ¿no? Y él dice, mira, fue increíble, ¿no? O sea, esto sucedió y al instante el hombre está caminando y saltando y pues fue un milagro, ¿no? Entonces, el hombre saltando alabó a Dios, no a Pedro ni a Juan. Ahora, eso es importante, que en este acontecimiento Pedro y Juan fueron rápidos en dar la gloria al Señor y no tomar la gloria por ellos mismos, ¿no? Interesantemente, estos que se dicen, ¿no? Sanar y todo eso, no dan gloria a Dios, dan gloria a sí mismo. Están buscando la gloria. Por su boca dirán cosas, pero en realidad lo que están buscando es aplausos y gloria para ellos mismos. Un nombre grande, quieren ser de renombre, ¿no? Y eso es, pues eso, con eso mismo podemos ver la falta de autenticidad, ¿no? Eso no fue lo que sucedió aquí. Tales milagros validaron el mensaje del evangelio que Pedro y Juan estaban predicando, ¿no?
Pedro y Juan estaban predicando. Hechos 2, 12 a 15, dice así: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Se acuerda en Hechos 2? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y entonces dice a continuación: porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, ¿no? Entonces estos milagros validaron la llegada del Espíritu Santo, validaron el mensaje que estaban predicando. Bien, ahora vemos un resumen doctrinal. Una señal o semillón es una marca que distingue donde algo es conocido, ¿ya? Por ejemplo, Juan 20, 30 y 31 dice Juan: y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis a Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces estas señales, dice, ¿no? Las que hizo Jesús, hablando de señales. Entonces es una marca, es algo que distingue algo que no es, algo que es conocido. El milagro de la señal era secundario a la verdad, la cual la señal apuntaba. Por ejemplo, en el caso de Jesús, las señales que fueron escritas, las señales que él hizo, apuntaban hacia dónde o quién era él, ¿verdad? A la persona del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, volviendo a Hechos, versículo 9, dice, todo el pueblo. Eso es importante, que Lucas anotara esto, que esto no fue un milagro en la noche, no fue un milagro en secreto, ¿no? Esto era para que todo el pueblo pueda ver, pueda presenciar el poder de Dios que radicaba en estos hombres galileos, ¿no? Y entonces todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Confirma ante el pueblo quién es quiénes son estos hombres. En cierto sentido, pues su mensaje hay que escuchar, hay que tomar atención. Pero confirma para nosotros, los lectores, que realmente sucedió porque todo el pueblo lo vio, ¿ya? Y no es nomás algo que Lucas nos está contando, ¿ya? ¿Cómo decir, ya? Entonces, debido a este milagro, muchos vieron la gloria de Dios. Muchos vieron la gloria de Dios. Y eso es algo que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios a la manera que Dios nos manda a hacerlo, Dios es glorificado, ¿no es verdad? Y al final este hombre que es sanado no está glorificando a Pedro y a Juan, está alabando a Dios, ¿no? Y creo que eso es algo maravilloso, de que nosotros podemos de igual manera, mediante el amor, ser agentes para traer gloria a Dios el día de hoy. Versículo 10 nos dice así: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Hemos leído, todo el mundo sabía que este hombre había sido cojo de nacimiento. Por lo tanto, nadie podía negar que su sanación era milagrosa. ¿Ya? Nadie está cuestionando el hecho de que este era el cojo, ¿no? Este era el cojo y ahora está caminando. Entonces, eso nos da autenticidad al acontecimiento. Bien.